Vamos a continuar con nuestra agenda académica y tenemos ahora con nosotros a Elkin Castaño Gómez. Él es abogado egresado de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, litigante en Derecho Penal, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, magíster en Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Universidad del Magdalena. Es representante de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencias sexuales de la Fundación Renacer. Además, es docente de pregrado y posgrado, defensor de derechos humanos. Elkin, nos va a hablar de los retos en la atención con adolescentes. Para su conferencia y para las otras conferencias de la tarde, les recordamos tener en silencio nuestros teléfonos celulares. Que tiene una sola rayita. Bien, buenas tardes. Yo me voy a permitir romper un poco el protocolo y es bajarme para poder compartir con ustedes un poco lo que tiene que ver con la presentación. Como lo dijeron, tengo la bendición y la fortuna de ser representante de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y explotación sexual. Vengo de la ciudad de Cartagena. La Fundación Renacer es una organización que lleva más de 30 años trabajando con niños, niñas y adolescentes víctimas. Nos han invitado el día de hoy a compartir con ustedes un poco esa experiencia en materia de atención de adolescentes. Hemos hablado un poco de abuso sexual, hemos hablado un poco de lo que tiene que ver con niñez, pero vamos a aprovechar este espacio para hablar un poco de explotación sexual, de abuso sexual, pero en adolescentes, ya dejando un poco atrás lo que tiene que ver con los niños. Primero que todo, entonces, agradecer a la Alcaldía de Medellín, a la Corporación Cariño por la invitación. Como decía, muy agradecido con la invitación. Por supuesto, estos escenarios son de mucha importancia y es lindo ver la cantidad de personas que se encuentran el día de hoy aquí. No es fácil reunir tantas personas para hablar sobre niñez, para hablar sobre abuso sexual o para hablar sobre explotación sexual. Entonces, primero que todo, felicitarles por esa oportunidad, agradecidos que estén aquí y que retomen en esta jornada de la tarde. Y vamos a iniciar entonces con unas precisiones conceptuales. Para hablar primero de explotación sexual necesitamos entender qué es el abuso sexual. Desde el punto de vista penal, o lo que tiene que ver con el Código Penal, el título de los delitos que tienen que ver contra la libertad, integridad y formación sexual se divide en 3 capítulos. Uno que tiene que ver con los delitos de violación, como lo vemos en la presentación, que trabaja 3 delitos muy comunes, que son los actos sexuales violentos, el acceso carnal violento y el acceso carnal o acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir. Estos 3 delitos tienen una particularidad, un elemento subjetivo, que es que para que se configure el delito debe existir violencia, ¿okay? La violencia está desarrollada en el artículo 212 del Código Penal. Y en ese mismo sentido está el capítulo de los delitos abusivos, que es lo que tiene que ver entonces con niños, niñas y adolescentes menores de 14 años. Y entonces ahí vamos a hacer una serie de precisiones conceptuales. Una persona puede ser víctima de un delito de violación teniendo la edad que tenga, es decir, cualquier persona menor de 14, menor de 18 o menor o mayor de 18 puede ser víctima de un delito de violación de los consagrados en el artículo 05 y subsiguientes, siempre y cuando medie algún tipo de violencia física o psicológica. Pero para hablar de delitos de abuso sexual tenemos que establecer que la víctima debe tener una condición particular y es que ésta debe de ser menor de 14 años. ¿Por qué el legislador consideró que debe ser menor de 14 años y estaríamos hablando de un delito? Y empiezo por aquí porque ahora que empecemos a hablar un poco en tema de atención a adolescentes víctimas o posibles infractores, es importante entender lo que desde la psicología o neuropsicología se ha dicho,
en cuanto a lo que tiene que ver con la madurez psicológica determinando la edad. Según ese estudio científico, que fue el argumento que motivó el límite de edad para hablar de cuándo un niño o una niña o un adolescente puede tener relaciones sexuales consentidas sin que sea delito, se estableció que esto obedecía a que hasta los 14 años el ser humano entra en un proceso de madurez o de construcción de su identidad sexual. Se cree, según ese estudio, que después de los 14 años ya ha culminado su proceso de formación sexual y puede sostener cualquier tipo de actividad sexual con consentimiento y no constituye delito. Quiere decir entonces que todo aquel que tenga menos de 14 años que esté sometido a algún tipo de actividad sexual es un delito de abuso sexual de los establecidos en el artículo 208 y subsiguientes. Importante destacar, porque recientemente el 24 de octubre salió una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que determinó lo que se debe entender incluso por un acto sexual violento, o lo que se debe de entender, o recordando un poco lo que se debería entender por un acto sexual con menor de 14 años. Y el artículo 209 nos plantea que son los actos sexuales y dice que son todas las prácticas sexuales diversas al acceso carnal que se realicen en presencia de un menor de 14 años o que se induzca a prácticas sexuales. Esta sentencia de la Corte nos recuerda entonces que son 3 los momentos para hablar de un acto sexual con menor de 14 años, y ahí entraré un poco a retomar lo que decía Hernán sobre el tema del grooming. Lastimosamente en Colombia no existen los delitos, o no está tipificado como tal, como delito autónomo, el delito de grooming, el delito de pornovenganza, el delito de sexting, sino que existen unas analogías de interpretación en lo que tiene que ver con el artículo 219A, que lo utilizan como delito subsidiario, pero ya la Corte con esta sentencia dijo, miren, no se enreden la vida. Si hay un adulto o hay un adolescente que a través de redes sociales o a través de un medio de contacto digital o electrónico solicita un servicio sexual o una relación sexual, ya sea consentida o no consentida, con un menor de 14 años constituye delito. De ahí entonces que en estos momentos ya se habla de delitos de abuso sexual y explotación sexual en entornos digitales. Es decir, que un niño o una niña menor de 14 años no necesita necesariamente ser tocado por el agresor para entonces configurarse el delito de abuso sexual. Y ese sustento o esa teoría de la Corte Suprema reposa en eso, en que el niño o la niña antes de los 14 años no ha terminado su proceso de formación sexual. Dicen los estudiosos que el niño de los 0 a los 8 años entra en un proceso de llenado de cassette. Es decir, que el disco duro se empieza a llenar de información y de los 8 a los 14 años empieza a construir su identidad, empieza a definir su personalidad. Entonces, la jurisprudencia y la parte emotiva de la creación de estos delitos ha dicho, miren, si yo interrumpo ese proceso de formación, yo estoy generando una distorsión de la sexualidad, lo que entonces va a desencadenar en una serie de situaciones que estoy seguro más adelante podrá compartir las personas que me van a seguir en materia de aspectos psicológicos, pues porque no soy experto, soy abogado. Entonces, en ese sentido, se dice hoy en día que ya podemos hablar de delitos en entornos digitales cuando una persona hace una solicitud de tipo sexual a un menor de 14 años. Incluso esta misma sentencia desarrolla lo que es la pornovenganza o como lo decía Hernán un poco, lo que en Argentina se conoce como pornovenganza. Si usted tiene una relación de pareja sentimental, se toma una foto, se hace unos videos y esta persona empieza a extorsionarla, ahí hay 2 líneas delgadas que se confunden con el constreñimiento ilegal. Si le hace una solicitud de dinero, estaríamos hablando entonces de extorsión, porque el delito de extorsión está en el capítulo que tiene que ver con el patrimonio económico. Pero si la solicitud que se hace no es de contenido económico, sino que lo que se solicita es un favor sexual, entonces diríamos que no estamos frente a un delito. Ya la Corte en esa sentencia dijo que estaríamos frente a un acto sexual violento, teniendo la persona la edad que tenga. Quiere decir que si bien no hemos avanzado desde el punto de vista normativo, sí hemos avanzado desde el punto de vista jurisprudencial. En materia de explotación sexual, los delitos de explotación sexual fueron creados o el capítulo fue modificado con la ley 1329 del 2009 y se crearon esta serie de delitos. Bien, vamos a hablar un poco entonces de explotación sexual para poder entonces entrar a lo que tiene que ver con la atención de los adolescentes dentro de un proceso terapéutico, dentro de un proceso de investigación. ¿Qué es la explotación sexual? La explotación sexual es el aprovechamiento que se hace del cuerpo de un niño o de una niña con fines sexuales. Cuando hablamos de delitos sexuales, tenemos que tener claro, como lo decía el doctor Luis esta mañana, debe existir un componente libidinoso. ¿Qué es libidinoso? Es decir, que el sujeto activo o el agresor
debe de tener una intención sexual, erótico-sexual, de satisfacer ese placer sexual. Si no existe ese ingrediente libidinoso, no estaríamos frente a un delito sexual. De ahí entonces que en derecho penal se habla del dolo. El dolo es la intención más la voluntad de causar o cometer un delito. Entonces, cuando estamos frente al delito de explotación sexual, decimos que es el aprovechamiento que se hace del niño o de la niña. Entonces, estableciendo como un objeto para causarse placer, se instrumentaliza al niño como una mercancía, se le pone un precio a la vida de ese niño. Ya Protocolo de Palermo ha dicho que la explotación sexual es una forma contemporánea de esclavitud, porque si bien no hablamos hoy en día de esclavitud y decimos que la esclavitud está prohibida, esto es una forma contemporánea de esclavitud. Entonces, en toda esa negociación o en toda esa transacción siempre hay una remuneración, y es importante entender que en la explotación sexual la remuneración no siempre es en dinero. Puede existir remuneración en objetos, en especie. Incluso la forma más clara de explicar la especie es cuando el docente le dice a la niña de 16, 17 años que va perdiendo la materia, que debe ir a su casa, dejarse tomar unas fotos o a tener relaciones sexuales, y a cambio le colocará la nota. Esa contraprestación que se entrega constituye entonces el delito de demanda de explotación sexual comercial. Ahora bien, retomando un poco lo que escuchábamos esta mañana en lo que tiene que ver con las historias de las víctimas de explotación sexual, Perrone en el año 1997 hablaba sobre el hechizo. Muchas de las personas que se encuentran hoy aquí seguramente tienen que ver con procesos de atención terapéutico porque trabajan en comisaría, fiscalía o policía. Y de los grandes mitos que existen frente a la explotación sexual, porque lo más fácil de trabajar es el abuso sexual, es decir, nos sensibilizamos muy fácilmente frente al abuso sexual y de hecho nos impactamos frente a una situación de abuso sexual, pero cuando nos presentan una historia de explotación sexual, lo primero que tendemos a hacer es a no creerle a la víctima. ¿Por qué? Porque ya ha superado los 14 años, ya ha culminado su proceso de formación y en ese sentido se cree que puede tener relaciones sexuales consentidas. Y entonces olvidamos que la explotación sexual va más allá, y es un poco lo que les voy a compartir. Por eso voy un poco rápido, porque la idea de la ponencia es hablar un poco sobre adolescentes víctimas de abuso sexual y explotación sexual. Importante entender entonces que todas las víctimas, niños, niñas y adolescentes, ya sean de abuso sexual o de explotación sexual, en su gran mayoría quedan bajo un hechizo. Algunos autores dicen que el niño es encerrado, es encapsulado en una situación. Recuerdo un poco lo que decía el doctor esta mañana: el abusador sexual nunca llega y abusa, por lo regular siempre se gana la confianza, y él ponía el ejemplo de la cabeza, el hombro, la espalda. Es decir, un abusador sexual o un explotador sexual prepara el terreno, no llega abruptamente y entra a abusar o entra a explotar sexualmente. Esa construcción de ese escenario es lo que se le conoce como el hechizo. Porque es importante que nosotros en un proceso de restablecimiento de derecho entendamos que todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual o de abuso sexual en su gran mayoría están bajo un hechizo. Están encerrados, están encapsulados en una situación de la cual le es imposible salir. Muchas veces uno escucha a los operadores de justicia o operadores de procesos administrativos de restablecimiento de derecho decir: pero bueno, ¿y ese niño qué le pasa? ¿Por qué no avanza en su proceso terapéutico? ¿Por qué se va del programa? ¿Por qué se va de la institución? ¿Qué le cuesta si allá le están dando las 3 comidas, tiene la dormida? Lo que pasa es que nosotros como adultos no hemos entendido la situación en la que se encuentra ese niño o esa niña, y es un poco lo que vamos a plantearles el día de hoy. Para nosotros poder hacer un buen proceso de atención de adolescentes, primero necesitamos entender qué se entiende por protección integral. Y esto está desarrollado en el artículo 7 de la Ley de Infancia y Adolescencia. ¿Qué es la protección integral? Y muchos dicen: no, yo trabajo en ICBF, yo trabajo en una comisaría, yo restablezco derechos, pero ni siquiera sabemos cuál es el paso a paso para hacer un correcto restablecimiento de derechos. Entonces la misma ley nos plantea que el primer eje o el punto de partida en un proceso de restablecimiento de derechos de víctimas es el reconocimiento del niño como sujeto de derechos. Es decir, muchas veces llega el chico o la chica al ICBF o a la comisaría, o llega a la alcaldía o llega a la defensoría del pueblo y dice: yo he sido víctima, o se está mediante la ruta. Y lo primero que hacemos es hacer la verificación de las garantías de derechos y entrar a ordenar una medida de restablecimiento de derechos, sin detenernos a pensar si el niño que va a iniciar ese proceso de restablecimiento de derechos se reconoce como sujeto de derechos. Y esa es una gran pregunta y es un gran problema de muchos operadores,
y el interrogante que siempre surge es, pero bueno, doctor, ¿y cómo hago para que el niño se reconozca como sujeto de derechos? Lo primero que usted tiene que hacer es entender que él es sujeto de derechos. Porque muchas veces llega el niño al proceso de atención y nosotros simplemente estamos viendo un número, estamos viendo estadísticas, ¿cierto? No estamos viendo la historia trágica de dolor, no estamos viendo qué hay detrás de esa situación de ese niño. Y muchas veces el proceso de atención fracasa porque desde el mismo momento inicial nosotros como servidores públicos no reconocemos al niño como sujeto de derecho. Nosotros en la fundación tenemos historias de niños que dicen, abogado, no vuelvo más allá donde la señora esa fea gorda porque esa señora me trató mal, me dijo que todo era mi culpa. Esa situación lo que hace es que fracasa o digamos interrumpe el correcto proceso de restablecimiento de derechos del niño. ¿Por qué? Porque la persona a la que ha sido llevada, en vez de creerle, lo primero que ha dicho es, a ese cuento le hace falta un pedazo, la verdad es que tú tienes cara de todo menos de víctima, ¿sí? Y entender un poco que las víctimas de explotación sexual no son iguales a las víctimas de abuso sexual. Incluso el proceso de intervención es totalmente diferente. Una víctima que llegue a un centro de atención caracterizada como una mujer adulta, con tacones, cabello largo, con bolso y caminando como mujer adulta, el prejuicio enseguida sale. Ah, no, es que ella está ahí porque le gusta, es que ella se ve que quiere. Y empiezan a surgir una serie de mitos que hemos ido reforzando durante todo el tiempo y seguimos responsabilizando al niño o a la niña de la situación de abuso sexual o de explotación sexual. Lo primero entonces que tenemos que hacer es nosotros como operadores reconocer que ese ser humano que está ahí, que vino valientemente a contar una historia trágica de su vida de abuso sexual y explotación sexual, es un niño que merece respeto, es una niña que merece respeto y que es un sujeto de derecho. Ahora bien, el segundo paso es cómo logro que el niño o la niña se reconozca como sujeto de derechos. Yo recuerdo un taller que tenía con víctimas, empecé con unas diapositivas a hablar de los derechos que tienen los niños y las niñas, como a los 10 minutos me sale una chica, me dice, todo eso que tú dices es mentira, porque yo no tengo derechos. ¿Cómo yo llego a hablar de derechos a alguien al que toda la vida se le han vulnerado sus derechos? ¿Cómo yo llego a decirle a un chico o a una chica en un proceso de atención, mira, te vas a ir para una fundación, te vas a ir para un hogar, allá te van a atender bien, te van a querer bien? A él realmente no le importa eso. Si lo atienden bien, si lo quieren bien. ¿Por qué? Porque está bajo una situación de hechizo, está encapsulado. El niño tiene unos hábitos y rutinas totalmente diferentes a los que va a iniciar en su proceso terapéutico. Decirle que entonces allá va a establecer un proyecto de vida, el niño no sabe que es un proyecto de vida, ¿cierto? Es que allá vas a poder estudiar, y es que usted le preguntó si él quiere estudiar, es que te vas a poder casar, y usted le preguntó si él realmente se quiere casar o tener hijos. Es decir, en todo momento el proceso de restablecimiento de derechos lo basamos en la expectativa de lo que yo quiero para el niño, no lo que el niño realmente quiere para su vida. Y ese es el fracaso de los procesos terapéuticos. De 100 víctimas solo se rehabilitan 10. ¿Por qué? Porque no entendemos que un proceso terapéutico no va desde lo que me dijo Piaget, no va desde lo que me dijo aquel doctrinante, sino desde la situación particular que el niño ha vivido. Nosotros recomendamos que en un proceso terapéutico lo primero que hay que hacer es la reconstrucción de la historia sociofamiliar del niño. ¿Cómo yo voy a entrar a hablar de un proceso de recuperación familiar cuando ni siquiera sé quién es su papá o su mamá, cuando ni siquiera el niño conoce a su papá o a su mamá? Es decir, no existe una regla de 3, no existe un manual que nos diga cómo vamos a trabajar y cómo vamos a atender a las víctimas de abuso sexual y explotación sexual. Pero sí existe un manual que nos dice cuál es el paso a paso para yo entrar a hacer un buen proceso terapéutico, y entonces ya vamos a ver cómo yo logro identificar o cómo yo logro acompañar al niño en un proceso de restablecimiento de derechos desde el primer eje, que es el reconocimiento como sujeto de derecho. Ya lo vamos a explicar más adelante. Segundo, pues es lo que tradicionalmente hacemos, es la verificación de las garantías de derecho, es decir, si el niño tiene salud, si tiene educación, si el niño tiene algún factor protector, si hay una red de familia extensa. Digamos que ese análisis de garantía, en eso somos expertos. Fracasamos es en el primer punto, que es donde debemos de tener mayor cuidado. El tercer es entonces la prevención de su vulneración a amenaza. Entonces, si el niño está en un ambiente hostil porque el papá o el padrastro es el abusador, entonces yo lo retiro del medio familiar y lo ubico en un hogar de paso, un hogar sustituto o en un centro especializado. Entonces, de esa manera yo prevengo otra serie de vulneraciones o amenazas. Y el cuarto es ese restablecimiento de derechos, y ahí es donde nos quedamos. Vamos a restablecer derechos del niño y lo enviamos para la fundación tal o lo enviamos para tal lugar y nos olvidamos del niño.
Y resulta que el niño siempre pregunta: ¿y dónde está mi defensor de familia? ¿Y dónde está mi comisario de familia? Resulta que ya la misma ley te dice que el estudio de caso se debe hacer con el niño y con el equipo terapéutico si es un centro especializado. Es decir, que el proceso de restablecimiento de derechos no es solamente empujar al niño a una institución, sino acompañarlo. Ahora bien, ¿cómo yo logro entonces que los niños o las niñas se reconozcan como sujetos de derechos? Cuando yo entiendo todo esto que vamos a ver a continuación. Estos son los perfiles de las víctimas de explotación sexual. Eso es lo que padecen nuestros niños y nuestras niñas. Cuando yo entienda todo esto, es decir, cuando yo entienda qué está sufriendo o qué está padeciendo el niño o la niña, yo voy a poder entender verdaderamente cuáles son sus necesidades, ¿cierto? Primero de ellos entonces es baja autoestima. La gran mayoría de las víctimas de abuso sexual y explotación sexual tienen niveles bajos de autoestima. Esto es un estudio que hizo la Fundación Renacer de una muestra de 200 víctimas, más del 83% tiene problemas de autoestima. Quiere decir que la explotación sexual y el abuso sexual ofende gravemente la integridad, no solo física, sino emocional de los niños y de las niñas. De allí entonces que para yo poder reconocerle como sujeto de derecho, yo debo reconocer sus particularidades. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Realmente el niño tiene un problema de autoestima? Y el niño llega a intervención o llega a la oficina con la cabecita abajo y enseguida le decimos: pero levanta la cabeza que nadie te está regañando. No, porque más bien nosotros no nos preocupamos por agacharnos y ponernos al nivel del niño o la niña y mirarle a los ojos y decirle: yo estoy aquí, yo creo en ti, yo te apoyo, yo voy a hacer todo lo posible para que nadie te vuelva a maltratar, para que nadie te vuelva a castigar. ¿Sí? Es decir, que en un proceso de restablecimiento de derecho, ese reconocimiento del niño como sujeto de derecho parte de la sensibilidad que tenga yo como servidor público. Es decir, los niños tienen inseguridad de quiénes son, hay falta de confianza en sí mismos, esconden los verdaderos sentimientos, inhabilidad para reconocer logros, inhabilidad de perdonarse a sí mismo y a los demás, miedo al cambio, sentimiento de inadecuación y rechazo hacia su cuerpo. Aquí hay varias situaciones. A veces para un niño víctima de abuso sexual o explotación sexual, poder participar de una obra de teatro, poder participar de la construcción de un cuento es un logro. Es un logro tal vez igual a aquel que cuando usted va a la universidad y se gradúa de magíster. Esa misma felicidad que le da ese diploma a usted de magíster es la misma felicidad que le puede dar a ese niño víctima el haber podido pararse en un escenario y decir cualquier cosa dentro de la obra de teatro. Eso es parte de la recuperación de su autoestima. En un proceso terapéutico recuerdo que teníamos con una niña, ella no se peinaba y mantenía muy desarreglada. Y la intervención iba, le hacían todas las terapias habidas y por haber desde la psicología, y la niña no avanzaba en el proceso terapéutico, 8 meses, 1 año, 2 años, y nadie sabía qué estaba pasando que no avanzaba. Sencillamente los terapeutas de ese momento no se concentraron en esas situaciones particulares del niño o de la niña. ¿Saben cómo se resolvió el tema de la autoestima? Empezar a trabajar con ella el peinarse. Algo insignificante, ¿no? Vamos a peinarnos, ¿cierto? Y empezamos a peinarla, empezamos a demostrarle que ella se podía peinar, luego llegó el brillito, se pintó, es decir, empezó un rescate de su cuerpo. Las víctimas de explotación sexual no reconocen en su cuerpo como un templo, es decir, para ellos es un vehículo de instrumentalización con el cual se relacionan con las personas. Entonces el poder rescatarle a ella la capacidad o la belleza que tenía, no obstante que toda la vida le habían dicho que ella nació fue para mucama o que había nacido para prostituta, el poder rescatarle desde el punto de vista de su estima permitió que su proceso terapéutico iniciara 2 años después. Luego entonces ahí sí podíamos hacer intervención, podríamos hacer cualquier tipo de evocación de sentimientos porque ya había un rescate de su autoestima. Inseguridad. Todos los adolescentes son inseguros. La gran mayoría de adolescentes se esconden en las redes sociales. ¿Por qué? Porque tienen problemas o situaciones de inseguridad. Situaciones de inseguridad y autoestima que aprovechan los explotadores sexuales. Existe también la explotación sexual emocional. No siempre hay una remuneración en dinero. Aquel explotador que le dice al niño o a la niña: es que yo voy a ayudarte, yo te voy a apoyar. Hay una película que es muy buena que se llama Inocencia Robada, está en Netflix, que plantea un poco lo que es el grooming y cómo una persona adulta se aprovecha de esa situación de vulneración del niño o la niña para explotarlo emocionalmente. Entonces, trabajar un poco la inseguridad. Hay dudas frecuentes, un sentido hacia la realidad como poco confiable. No confían en las personas, ¿cierto? Lo más complejo de una víctima cuando lo llevan a un centro de atención es: ¿y qué va a pasar ahora? ¿Quién me va a atender? ¿Y quién es esa señora? ¿Y por qué? De ahí entonces la importancia de que en un proceso de atención el servidor público tenga en cuenta de que él está ahí para
llevar a ese niño, conducir a ese niño a un buen proceso terapéutico. Yo lo digo mucho en las conferencias. Miren, denle gracias a Dios, a los que creen en Dios, el que tiene la virtud y la oportunidad de tocar una víctima. No todos tienen ese privilegio. Por eso yo soy bendecido, porque yo trabajo con víctimas, convivo con las víctimas y escucho a las víctimas y padezco con ellas. Entonces, como servidor público, si tiene la bendición de escuchar a una víctima, haga lo que está llamado a hacer con un enfoque de derechos. No porque le toca hacerlo o no porque existe un manual o existe un ritual de cómo debo de hacerlo, sino porque realmente lo que yo pueda hacer puede impactar la vida de ese niño o esa niña. Buscan aprobación de los demás, ponen en manos de otros lo que piensan, hay una incapacidad para enfrentarse y dominar las situaciones críticas que se le presentan a lo cotidiano. Miren, el porcentaje es bastante alto, 92%. Es decir, que muchas veces se sienten sobresaturados o desorganizados. Es decir, entender ese tipo de situaciones en la vida de una víctima me va a permitir a mí reconocerle como sujeto de derecho. Hay vacíos afectivos. Hay una gran demanda excesiva de afecto. La gran mayoría de víctimas se vinculan emocionalmente con sus pares en los procesos terapéuticos, se enamoran todos los días, por decirlo así. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de afecto, porque han sido niños o niñas que toda la vida han sido maltratados, que han sido señalados, que muy pocas veces han sido abrazados, que nadie les ha dicho que son importantes, que son valiosos. De ahí la importancia que en un proceso de reconocimiento el niño como sujeto de derecho yo le diga al niño: hey, yo creo en ti. Ustedes no se alcanzan a imaginar en un proceso como primer respondiente en una ruta de atención de abuso sexual o explotación sexual, el clic que hace el decirle a un niño: yo creo en ti, yo voy a hacer todo lo posible porque se haga justicia, o preguntarles: ¿qué quieres que pase? La gran mayoría de víctimas dice: yo quiero que el señor se vaya preso. Yo he sido abogado de muchas víctimas, de muchos casos de connotación, y recuerdo una niña en un caso muy connotado, que es el capitán de la armada que trataba a las víctimas, y yo le digo: mira, ya está preso, está condenado a 21 años, feliz. Yo con que pague un solo día soy feliz. ¿Un día? No, vamos por 20, 22, 23, 25 años. Es decir, que la misma víctima en su inocencia, para él un solo día de cárcel es suficiente. De ahí entonces que hace falta trabajar un poco lo que tiene que ver con esa vinculación afectiva. Las víctimas buscan comprensión del vacío a través de factores externos, a través de conductas inadecuadas. La gran mayoría de adolescentes son rebeldes. ¿Quiénes no fuimos rebeldes en la adolescencia? La gran mayoría fuimos rebeldes. ¿Por qué? Porque teníamos información seguramente que no era acorde a nuestra edad, que era negativa, tal vez nos maltrataron, nos señalaron, y en la adolescencia manifestamos todo eso. Entonces todos los adolescentes son rebeldes, pero llega el niño al centro de atención con su rebeldía porque no quiere entrar o porque seguramente está trasvestido. Es decir, es un niño que se ha vestido de mujer y lo que tiene son 11 años y llega con senos ya porque ya tiene prótesis, y nos escandalizamos, ¿cierto? Y decimos: ¿qué es esto, Dios mío? Eso no es nada. Es un niño con una situación que tiene que ser resuelta y que merece la atención, igual como si fuera un niño vestido de hombre o como si fuera una niña vestida de niña. Sensación de culpa. La gran mayoría de víctimas tienen sensación de culpa. Es decir, ellos se culpan por lo que ha sucedido. Y lo que es peor, cuando el agresor va a la cárcel, padrastro o papá, la mamá culpa a la víctima de que su papá o su padrastro está en la cárcel por culpa de él o de ella. O vamos a morirnos de hambre porque por lo que dijiste terminó entonces tu papá o tu padrastro en la casa. Es decir, hay una doble culpa. De ahí entonces que después de ese señalamiento lo que viene es la retractación. Y entonces decimos: el niño se retractó, quiere decir que todo lo que dijo es mentira. Yo me opongo a cualquier posición que diga hoy que los niños mienten frente a un tema de abuso sexual. Me uno a las palabras del doctor esta mañana. La gran mayoría de víctimas, es decir, de 100 víctimas, si mucho, miente la mitad de una. Es decir, no es posible, y científicamente, y él lo dio con buenas bases científicas, las víctimas no se inventan una historia de abuso sexual y mucho menos la sostienen en el tiempo. Sin embargo, sí es cierto que toda la información que da una víctima de abuso sexual o explotación sexual debe de ser corroborada con elementos periféricos, así ha dicho la Corte. ¿Qué es un elemento periférico? Es decir, el niño dijo que la casa era roja. Vamos y verifiquemos entonces si la casa es roja. El niño dijo que el señor tenía un tatuaje. Cuando lo capturemos, verifique si tiene un tatuaje. Es decir, no se necesita evidencia física para condenar a un abusador sexual o a un explotador sexual. Con el solo testimonio de la víctima, que como lo dice el artículo 206A del Código de Procedimiento Penal, que fue introducido con la ley 1453 del 2013, dice: la víctima debe ser entrevistada por una sola vez
para evitar la revictimización. Y dentro del artículo 438 del Código de Procedimiento Penal se estipulan las excepciones para condenar con pruebas de referencia. ¿Qué es una prueba de referencia? Es decir, que alguien dijo que vio o que escuchó. En Colombia solo se puede condenar a una persona por prueba directa. Y la única prueba directa es el niño. Es decir, la gran mayoría de personas quieren traer al niño al juicio para que el niño le diga al juez qué fue lo que pasó, olvidando que el artículo 438 en el literal F plantea una excepción y dice: no hay necesidad de llevar a la víctima. Usted lleve al entrevistador que hizo la víctima y introduzca con el entrevistador la entrevista del niño, y si lo quiere considerar como prueba de referencia, aún así, con la excepción del 438 literal F, puede condenar. Y se nos olvida, y somos felices llevando a los niños y a las niñas a las audiencias, y lo que pasa en una audiencia, si es uno como abogado, se bloquea. Imagínese un chiquito, una chiquita de 13, 14 años, tenga el bagaje o la calle que usted quiera atribuirle, se bloquea, y entonces toca contrainterrogarla o declararla testigo hostil, y eso es triste. Entonces, recomendaciones en materia de atención: evitar la revictimización, evitar que el niño vaya a juicio. Otro factor es la dificultad para reconocer límites y normas, de allí que la gran mayoría de víctimas son agresivas. Usted no va a encontrar una sola víctima de explotación sexual o de abuso sexual que sea completamente pasiva, es decir, hay una serie de factores que desencadenan en ellos agresividades. Algunos se encuentran o ven a su agresor en cualquier persona o frente a un lugar. Entonces, frente a ello hay que tener bastante cuidado. Hay ausencia de hábitos y rutinas, es decir, duermen en el día y en la noche quieren estar en la calle, pues vienen de la calle y la droga los ha atrapado. Quiere decir que cambiarlos de hábitos y rutinas complejo. Yo recuerdo el caso de un chico que en el centro nos dañó 3 sanitarios, porque él nunca en su vida había hecho necesidades fisiológicas en un sanitario, sino en letrinas. Entonces, al él encontrarse con un sanitario, lo que hacía era que se montaba en el sanitario y empezaba así, y claro, los partía porque era un chico bastante grande, 16 años. Nos tocó poner 3 sanitarios. Eso fue un proceso, llevarlo a que él cambiara ese hábito y esa rutina, dejara de comportarse como lo venía haciendo, pues porque así le enseñaron y así fue segregado a comportarse como un niño. O la niña que 3 meses durmiendo en el piso, se bajaba de la cama y se acostaba en el piso, pues porque nunca había dormido en un colchón. Es decir, lograr que la niña se subiera de ahí a su cama y entendiera que los seres humanos duermen en una cama, que puede dormir cómodamente, que puede tener un aire acondicionado, es un proceso que puede durar 4 o 5 meses. Y es parte del proceso terapéutico. Es decir, yo no hago nada con sentar a la niña en un proceso de intervención si yo primero no le llevo a ella a reconocer que ella tiene derecho a dormir en una cama. Cualquier proceso psicológico va a fracasar si yo primero no logro que ella reconozca que ella es merecedora de dormir en una cama. Entonces es importante el tema de hábitos y rutinas. No reconocen la autoridad. Algunos llegan bravos a la comisaría o al ICBF peleando con todo el mundo, peleando con el de la policía. Y lógico, vienen cargados de muchos sentimientos negativos. Hay dificultad para seguir lineamientos, es decir, no respetan las reglas, bajos niveles de atención, de allí que la gran mayoría están desescolarizados. Y entonces lo primero que hacemos es decirle: no te preocupes, que te vas a ir para el hogar, y apenas llegues allá te van a poner a estudiar. Y resulta que el niño apenas llega y dice: yo me vine para acá porque acá me dijeron que podía estudiar. Y resulta que el niño todavía no tiene una habilidad o no tiene el hábito del estudio porque no lo ha aprendido. Y entonces ya eso genera un conflicto desde el punto de vista terapéutico que impide el proceso de restablecimiento de derechos. Entonces toca iniciar con el niño todo el proceso terapéutico. Y resulta que tiene 15 años pero va para primero de primaria, entonces toca buscarle un aula irregular, no regular, y entonces llega bravo al centro y dice: yo no quiero volver más al colegio porque allá me toca con puros niños, yo estoy muy grande. Entonces ya eso le genera frustración. Es decir, que el proceso de educación tiene que ser un proceso previo para poder incursionarlo en el mundo educativo. Hay una ambivalencia emocional, facilidad para pasar de un estado de ánimo a otro, irritabilidad, carencia de autorregulación, tendencia a la depresión, se deprimen con facilidad, bajos niveles de tolerancia a la frustración, es decir, que cualquier cosa le genera frustración y entonces empiezan a tener comportamientos agresivos. Hay un afecto plano, dificultad para expresar emociones, presentación de bajo perfil social, en menor proporción. Pero miren poca capacidad de reflexión, hay altos niveles de impulsividad, no miden consecuencias de sus actos y pensamiento concreto. Muchos de los niños víctimas de abuso y explotación sexual tienden a cortarse las venas, lo que se conoce como el cutting, es decir, que es una forma de exteriorizar sus sentimientos, su rabia, o algunos empiezan a consumir
medicamentos para pacientes psiquiátricos en grandes proporciones y lo que genera entonces eso son intoxicaciones. Pero todo ello tiene que ver con la poca capacidad que tienen de reflexión. Nosotros hemos tenido muchas víctimas que uno se queda asombrado y asustado cómo hay seres humanos capaces de llevar a un niño o a una niña a ese límite. Niños que nunca conocieron a su papá, que nunca conocieron a su mamá, que vienen siendo abusados desde los 2, 3, 4 años, ¿sí? Y que llegan a la edad de 16 años ya con problemas de consumo, que ya vienen con algún tipo de patologías o trastornos, enfermedades de transmisión sexual. Es decir, el mundo de la explotación sexual y el abuso sexual va más allá de lo que nosotros podamos entender el día de hoy. Es entender a la víctima, el que tenga la posibilidad de hacerlo después de esta reflexión, deténgase a pensar un poco qué hay, qué historia de dolor o qué vivencias hay en ese niño o en esa niña. En algunos casos hay delirios psiquiátricos, psicosis y problemas de personalidad, se conocen como estrés postrauma, es decir, que ya hay unas fases de ese estrés postraumático, ya el doctor, el psiquiatra profundizará un poco en eso. Continua victimización, se asocia al intercambio con el medio familiar, educativo y social. ¿Cómo hace un niño para entender que su papá o su mamá es el explotador sexual y que tiene que regresar algún día a su medio familiar? No hay una sola víctima que vea a su madre o a su padre siendo abusadores o permisivos como una persona mala. El solo hecho de desprenderle de ese componente emocional es difícil. Entonces hay que entender, porque a veces llega el niño y le dicen, por ejemplo, mira, pero es que tu mamá es muy mala, tu mamá te está vendiendo, tú no deberías de quererla. No, esa es su mamá. Hay un poema que dice, no hay mamá maluca, ¿cierto? El niño quiere a su mamá aún así en sus situaciones. Que hay que trabajar en que el niño entienda que él puede salir adelante aún con esa mamá, pero desprendiéndolo un poco de ese componente de dependencia emocional. Hay un sentimiento de abandono, se generan los niños a partir de la necesidad de no sentirse reconocidos, apoyados, orientados, guiados tanto cognitiva como emocionalmente por sus padres. Experiencias en un proceso de atención cuando hay que denunciar y dicen, no, es que va a denunciar el defensor de familia. El niño dice, ¿y por qué no denuncia a mi mamá o a mi papá? No, porque su mamá o su papá no quiere. Para el niño en un proceso terapéutico que la denuncia la instaure su papá o su mamá, ayuda en su proceso terapéutico, porque él siente que para su papá o para su mamá, él es importante. Fracaso en las relaciones interpersonales, ansiedad, autosuficiencia. Bueno, estos son una serie de factores. Nosotros podemos dar a disposición esta investigación y estas diapositivas. Lo importante es que nosotros podamos entender el perfil de las víctimas de abuso sexual y explotación sexual. Hay que entender varias cosas y es lo que tiene que ver con el sistema de justicia frente al abuso sexual, y en esto quiero que nos detengamos un poco. Y es entender que si la víctima tiene menos de 14 años, sea abuso sexual o explotación sexual, y el victimario o el agresor tiene menos de 14 años, la conducta es atípica. Ambos son inimputables. Pasa mucho que dice que el chico de 13 años tuvo relaciones sexuales con la niña de 12 años. Haya sido dolosamente, haya sido violentamente, haya sido consentido o no, la conducta es atípica y se debe iniciar un proceso de restablecimiento de derechos tanto de la víctima como el victimario, porque ambos no han culminado su proceso de formación sexual. Es decir, ambos son menores de 14 años. Ahora bien, pero si la víctima tiene menos de 14 y el victimario tiene más de 14 y menos de 18, es sujeto del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, lo que se conoce como justicia juvenil o justicia restaurativa. Pero aquí me quiero detener porque en materia de explotación sexual se ve siempre a la niña víctima de explotación sexual, se ve como victimaria. Es decir, la chiquita que tiene 16 o 17 años, si el explotador sexual le dice, si te buscas otras niñas te doy 20 o 50 mil pesos más. ¿Qué hace la niña? Lleva a la amiguita del colegio, la enrola y se la lleva al explotador sexual. Va la mamá y denuncia a la amiguita y resulta que la fiscalía saca orden de aprehensión para la adolescente de 16 años por el delito de inducción a la prostitución. Que sea de paso decir, no se debe de imputar porque la palabra prostitución infantil no existe. La palabra prostitución es un término utilizado para personas adultas. En materia de niños, niñas y adolescentes se habla de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. De allí que se creó el delito 213A con la ley 1329. No podemos hablar de inducción a la prostitución cuando es niño o niña. La prostitución es un término utilizado para personas adultas, quienes de manera libre y voluntaria consienten el encuentro sexual. ¿Qué ha dicho entonces la Corte en la jurisprudencia? Hombre, si el chico tiene 15 años, 16 años y tiene relaciones sexuales con una niña de 13 que era su novia, a todas luces, desde el punto de vista objetivo, estamos frente a un delito. Pero dice la ley, usted debe analizar no solo lo objetivo, sino lo subjetivo. Es decir, ese chico realmente tenía la intención más la voluntad, que es lo que se conoce como el dolo, de abusar de esa niña. No, ellos eran novios, estaban en el despertar de su sexualidad. Allí se puede aplicar algo que se conoce como principio de oportunidad.
en esos eventos. Pero si el chico tiene 17 años y se confabuló con sus amiguitos y dijo, cuando veamos a María que pase para el baño, tú le tapas la boca, tú la amarras y yo la accedo, ya hay un acto premeditado, hay un acto doloso, y entonces ese chico junto con sus amigos tendrán que responder ante la justicia juvenil por un tema de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Hago ese paréntesis porque pasa mucho, y nos ha pasado mucho, que llega la policía a hacer una verificación a un establecimiento de prostitución y encuentran una chiquita, 16 años, con una cédula falsa y la capturan. El término correcto es aprehensión, pero ellos dicen, la capturamos, doctor, por falsedad ideológica en documento público. Y yo diga, Dios mío, ¿y qué pasó con el señor del establecimiento, con el mesero, con el portero? ¿Por qué no cerró? ¿Por qué no capturó por estímulo a la prostitución de menores? ¿Y por qué no aplicamos extinción de dominio? Gracias a Dios, hace algunos años se conformó un grupo de élite en Bogotá y ya se está trabajando este tipo de cosas, y ya por primera vez en la historia de Colombia hay extinción de dominio a propiedades. En Cartagena ustedes habrán escuchado lo que sucedió con el operativo Vesta, el mismo que sucedió aquí en Cartagena con Punto Cero y con el Hotel Luxury. Todo eso fueron operativos que se hicieron porque se logró determinar que allí ingresaban niños y niñas para ser explotados sexualmente, y la ley dice, la 1336 dice de que en estos establecimientos de hotelería donde se preste ese tipo de servicios dará a la extinción de dominio express, es decir, ahí no hay nada que hacer, tendrá que surtirse el trámite, pero ahí había entonces, en el caso que les pongo, capturar y a la niña brindarle protección. Claro, llega la niña a renacer y le digo, mi amor, ¿qué haces aquí? Ajá, estaba yo en un lugar de eso, me habían sacado la cédula falsa y me toca ir a la audiencia a decirle al fiscal, a la señora juez y a todos, mire, principio de oportunidad, así que aquí estamos frente a una víctima de explotación sexual. Doctor, ¿cómo así? Pero usted no sabe que ella estaba en un establecimiento de prostitución. Ah, entonces sí apliquemos principio de oportunidad. Pero eso es en los casos en los que yo puedo llegar, y en los que no, ¿cuántos chicos no estarán procesados por eso? Sin embargo, sea de paso decir que recientemente escucharon ustedes el caso de Punto Cero, de Luxury. Allí se hizo un operativo en una finca en Santa Fe, Antioquia, y se aprendió a 3 adolescentes. Las 3 aceptaron, es decir, aceptaron que cometieron el delito, pero ellas sí fueron procesadas por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, porque se logró estructurar el dolo, es decir, ya la niña de 17 años no era la que buscaba, sino que ella reclutaba, es decir, dentro de las conversaciones que se pudo interceptar en las llamadas, se veía como ella manejaba a disposición una red de explotación sexual. Pero a ella no se le imputa el delito de inducción a la prostitución con relación a las menores, sino el de proxenetismo con menor de edad. Pero resulta que también llevaba a la fiesta mujeres adultas, entonces con relación a las adultas, inducción a la prostitución. Ahora bien, si la víctima tiene menos de 14 años y el victimario tiene más de 18, entonces es justicia ordinaria, es decir, la justicia de adultos. Igual sucede entonces frente al tema de explotación sexual. Ya les he explicado un poco la posibilidad de una conducta típica cuando se confunde a la víctima con el victimario, es decir, que se lleva a creer que la niña que está en un establecimiento de prostitución o en una zona de prostitución es una niña que está incurriendo en un delito. Precisiones entonces conceptuales para finalizar: no existe prostitución infantil, existe explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. El término pornografía infantil está mandado a reevaluar. Ya hoy en día se habla de material de abuso sexual contra o donde involucren niños, niñas y adolescentes, porque cada vez que nosotros decimos una palabra, como lo decía Hernán un poco, le damos un concepto infantil, estamos desplegando la responsabilidad del adulto en el niño. Y algo para finalizar, que ya se me acabó el tiempo, es algo que he venido escuchando mucho y lo dejo sobre la mesa, es que se diga que en un proceso penal o en un proceso de restablecimiento de derechos, la víctima no es víctima, sino que es presunta víctima. No sé de dónde salió el concepto, respeto mucho a quien lo haya dicho, tengo que expresar mi sentimiento frente a ello como abogado penalista, y es que las víctimas son víctimas desde el momento en que se instaura la denuncia. Si yo le doy la calidad de presunta víctima en un proceso terapéutico, no estoy reconociendo entonces su vulneración de derechos, por ende su proceso terapéutico no podrá suceder. ¿Cómo yo hago un proceso terapéutico a una presunta víctima? ¿Qué intervención voy a hacer si no tiene la calidad de víctima? Ahora bien, para la Fundación Renacer no es importante que el niño se reconozca como víctima, sino como sujeto de derechos. El hecho de reconocerse como víctima ya es victimizante, y resulta que de sobremesa usted le dice: no, es que usted no es víctima, usted es presunta víctima. La presunción es de inocencia, no de víctima, y la presunción de inocencia es en un proceso penal que se debate en un juicio oral.
La víctima en un proceso penal es reconocida en la audiencia de formulación de acusación. Luego, entonces yo no necesito esperar que se condene al abusador o al explotador sexual para reconocerle la calidad de víctima. Máxime cuando el proceso terapéutico va por un lado y el proceso judicial va por otro. Proceso judicial, el niño termina su proceso terapéutico de 1 o 2 años bien chévere, logró salir adelante, y a los 3 o 4 años que van a capturar al señor, y entonces venga para que vaya a las audiencias y dice el niño, no, yo no quiero ir a ningún lado, déjeme, ya yo estoy feliz y tranquilo. Entonces, entender que el proceso terapéutico o el proceso administrativo de restablecimiento de derechos es uno y el proceso penal es otro. Para el proceso de restablecimiento de derechos, proceso terapéutico, usted necesita una víctima, porque para usted poder aplicar los lineamientos de abuso sexual o de explotación sexual del ICBF, el ICBF le dice víctima, no le dice presunta víctima. Entonces, con esa reflexión los quiero dejar. Igual no pretendemos imponer ninguna postura, ninguna posición, siempre venimos a construir conocimiento con el público, a contar un poco las experiencias, lo que necesiten con mucho gusto a la orden, desde la Fundación Renacer y desde todo el proceso de atención a víctimas. En Medellín tenemos procesos judiciales y tenemos víctimas que han sido atendidas con el apoyo de la alcaldía, con el programa que tienen en casa, es decir, que hemos venido haciendo alianzas y estrategias. Cualquier información adicional, muchísimas gracias, y luego, y más que todo, felicitarles por esta oportunidad de estar acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias. Un agradecimiento muy especial al abogado Elkin Castaño por su conferencia, y vamos a continuar.